ahora quiero ministrarle la palabra del Señor y esta noche he traído el tema, el ministerio de la mujer según Dios. Y vamos a irlo analizando, vamos a irlo mirando a la luz de la palabra. En este capítulo 4 podemos apreciar cómo a Dios le plació usar a una mujer para que fuera líder en Israel, en un tiempo donde la mujer no tenía los derechos y el reconocimiento que hoy sí puede tener para este tiempo. Y este hecho nos confirma con gran significado que cuando Dios escoge a una persona para sus propósitos, no hay ni habrá obstáculos que se le opongan y que impidan la voluntad de Dios para con esa vida. El hombre tiene otros pensamientos, pero los pensamientos de Dios son soberanos, vienen por encima de lo que nosotros podemos pensar. El nombre de Débora significa abeja o trabajadora. Gloria al Señor. Significa abeja, trabajadora, o sea, como abeja. Santo el Señor. Débora era profetisa, o sea, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, que tenía un mensaje que venía del cielo para ese pueblo y a la vez era jueza de Israel. Amén. Dictaba sus sentencias bajo una palmera de Efraín. Tenía un ministerio de parte de Dios y ese ministerio era respetado y reconocido por los suyos, por su pueblo, por su gente. Lo leímos aquí en el versículo 5. Bendito sea el Señor, que todo Israel venía a ella para escucharla. Había un interés de oírle hablar. La gente oía las palabras de aquella mujer, de Débora, y estaban muy atentos a oír a la mujer que Dios les había puesto por gobernante, a la persona que les dirigía, y ese detalle de venir a ella es muy especial, porque vemos que la gente en Israel percibía la unción del Espíritu Santo con que Débora les gobernaba. Ella tenía todo el respaldo del cielo de parte de Dios en su ministerio, en lo que hacía, en lo que ejercía, y todo aquel a quien Dios ha llamado para ejercer un ministerio tendrá el respaldo de Dios y la gente acudirá a ver, a oír, a escuchar y recibir instrucciones que bajen del cielo, que vengan de arriba, pensamientos que vienen de Dios y los pone en el corazón de quien Él escoge y dirige. En este caso los ponía en el corazón de Débora, pero alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual entonces podríamos decir, o dice según la palabra, que Israel no acudía a Débora para oírla a ella como ser humano, porque si usted se lo detalla bien, ¿cuál era la razón para que la gente se sujetara, se sometiera y quisieran escucharla? Porque podrían haber dicho que no, haberse revelado. Alabado sea el Señor. Pero no, el pueblo de Israel acudía a escuchar a su gobernante porque ellos percibían que la palabra que salía por la boca de Débora era palabra de Dios y no de hombre. Por eso venían a ella, porque el único que tiene el poder de convocatoria es Dios. Y hay cosas y acontecimientos, amados, que sin la intervención divina no se pueden llevar a cabo, no se pueden hacer si Dios no está en el asunto. Si miramos un poquito acá atrás, estos versículos de este capítulo que estamos leyendo, de este capítulo 4, gloria al nombre del Señor, si leemos los versículos, por ejemplo, versículos del 1 al 3, usted lee allí, nos dice que una vez más de las tantas, Israel se había apartado de los caminos de Dios y Dios por su pecado los había entregado en manos de sus enemigos. En la grande misericordia de Dios por Israel, aunque ellos andaban mal con el Señor, Dios había no solamente ungido a Débora para gobernarles, sino también había escogido a un hombre llamado, aquí lo vemos, Barak, lo había escogido a él para ser general del ejército de Israel, para ir contra Sísara, quien era el capitán del ejército enemigo. O sea que el Señor tiene sus escogidos y sean hombres, sean mujeres,
Aleluya, Él los escoge, tiene una misión, una comisión para cada uno de ellos. Pero a Barak le faltó mucho más confianza para hacerle frente a la batalla. Usted le hace todo el capítulo 4 de Jueces y encuentra esta historia tan maravillosa. Él le faltó coraje, y no porque fuera un hombre rebelde o no tuviera fe, porque la Biblia misma registra a Barak en la carta a los Hebreos, usted lo lee en el capítulo 11, verso 32, y ahí está él registrado como un hombre de fe, pero a la hora de la verdad, a la hora de la batalla, tenía baja estima, y eso lo hizo vacilar en salir solo a la batalla. Lo pensó 2 veces, un tanto, diríamos, de cobardía tuvo el hombre, motivo por el cual, gloria al Señor, fue mejor a invitar con él a una mujer a la guerra, y esa fue Débora. Santo el Señor. Y ella al oírlo, cuando él le hace esa invitación, ella al oírlo, lo que le dijo fue, ok, está bien. Lo que le dijo, según la versión NBI, aleluya, y lo mismo la Reina Valera, que ella le dijo a Barak, ciertamente iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque Jehová entregará a Sísara en mano de una mujer. Y Débora se levantó, dice allí, y fue con Barak a la ciudad de Cedes, alabanza al Señor, para traerse en esa campaña el trofeo de la faena por mano de una mujer. Hermanas, y hay algo más, gloria al Señor, para sumarle a las mujeres, a las damas. Ese día de esa campaña militar, de esa batalla, si usted sigue leyendo allí en estos versículos siguientes, se dará cuenta que en esa campaña militar Dios usó a otra mujer llamada Jael, que su nombre significa fuerza de Dios, que no era ni siquiera israelita, era una mujer sencilla, una mujer ama de casa, quien fue la que terminó matando a Sísara, al enemigo del pueblo de Israel, que se había metido, ese hombre se había metido en su tienda, en su campamento para esconderse, y esta mujer valiente, con la fuerza de Dios, ve que tiene al enemigo bajo su mismo techo, y el enemigo estaba dormido. Un detalle ahí curioso, porque sabemos que el enemigo espiritual no duerme, que el Señor lo reprenda, pero ese estaba dormido, se quedó dormido. Y ella no desaprovecha la oportunidad para agarrar una estaca y clavársela y atravesarle las sienes, así como David hizo con el gigante Goliat, quien desafiaba al pueblo de Israel, y venció David a ese gigante con sus propias armas, con la fuerza de Dios. Igual hizo Jael con Sísara, enemigo del pueblo de Dios. Así que ese día la batalla la ganaron las mujeres. Ellas fueron las que le dieron de baja ahí Jael al enemigo, y cuando Barak pasa por el campamento de Jael buscando a su enemigo, Jael lo llama y le dice, hey, mire, este es el general que usted estaba buscando, aquí está tendido en el suelo dado de baja. Ay, Señor. Segundo golpe para Barak, porque Sísara muere por la mano de una mujer y no por la mano de él. Porque déjeme decirle que hay cosas y circunstancias donde el que interviene es el Señor, el Dios del cielo, el Todopoderoso, y a él le place usar a quien él quiere, independientemente del sexo que tenga, sea hombre o sea mujer, porque Dios no hace acepción de personas. Al ser humano sí lo hace. El ser humano podemos decir que desafortunadamente sí lo hace, y más cuando hay culturas que son machistas, tienen a la mujer relegada, solo le sirve para lo que les conviene nada más, pero el Dios del universo, que todo lo conoce, sabe también enseñarle a los hombres que cuando él manda una orden, muy independientemente de la opinión y del concepto que alguien tenga, se cumple porque se cumple. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, y punto. Firma él. Amén. Le sucedió, por ejemplo, algo también al apóstol Pedro, y usted lo mira en el libro de los Hechos, capítulo 10,
versículo 9, por allá en adelante, hasta el 16, Pedro subió a la azotea a orar. Y como todo ser humano sintió un hambre de la buena, pero de repente le sobrevino un éxtasis, tuvo una gran visión, una revelación de Dios y vio el cielo abierto, gloria a Dios, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, y lo vio atado de las 4 puntas y que era bajado a la tierra, y vio que dentro de ese lienzo había de toda clase de animales, habían cuadrúpedos, reptiles, había naves, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras él veía esa escena tan fantástica, oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y el apóstol se asustó y, reconociendo la voz de Dios, le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz de Dios le dijo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice la palabra que ello se repitió por 3 veces y luego el gran lienzo con todos esos animales volvió a ser recogido en el cielo. Una tremenda visión. ¿Y qué fue lo que Dios le enseñó con esa visión al apóstol Pedro? Que no hay acepción de personas para Dios y que cuando Dios manda, nadie puede refutar otra cosa. Le enseñó al apóstol Pedro que lo que él y los judíos menos pensaban y lo que menos le pasaba a ellos por la mente, sí estaba en el corazón de Dios y era la salvación para los gentiles. De hecho, el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, del versículo 44 en adelante, 48, fue testigo presencial del cumplimiento de la palabra de Dios, cuando sobre los gentiles también se derramó el don, el poder del Espíritu Santo, cuando comenzaron a convertirse los no judíos. Fue algo extraordinario, maravilloso, porque en el programa y en el plan de Dios sí estaban ellos incluidos. Ese es el Dios del cielo tan maravilloso que tenemos, tan lindo. Aquí hay una negativa en la tierra, pero en el cielo Dios sabe decir sí y establecer amén. Entonces, todo este acontecimiento fue para el apóstol Pedro en ese día y para quienes a que lo acompañaban, porque él no estaba solo, él estaba en compañía de otras personas más. Amén, gloria al Señor. Y se llevaron una grande sorpresa. Estaban atónitos que Dios con los gentiles también tuviera el mismo propósito. Esas son las maravillas de Dios del cielo. Por ello en el lienzo había de todo, de toda clase de animales allí, y para Dios todo lo que le mostró ahí al apóstol estaba santificado, estaba limpio, y le dio la orden a Pedro que no lo llamara común, porque para Dios no era así. Ahí les quedó ese día desmanteladas sus farisaicas tradiciones. Santo el Señor, ya que los judíos no se juntaban con los gentiles, había acepción de personas, y así como estaba Pedro antes de esa visión, viven muchos rechazando lo que Dios ha aprobado, inventando leyes y doctrinas antibíblicas con tal de, amén, de reafirmar sus conceptos humanos. Así que el ministerio de la mujer, aunque muchos no lo crean y lo rechacen y digan que no, viene del cielo y está aprobado por Dios. Para el pensamiento y el concepto de muchos hombres no puede ser, y reitero que si son, por ejemplo, bien machistas, sí que menos lo van a aceptar, pero aquí no importa lo que digan los hombres, aquí importa lo que Dios diga y haya establecido, y punto, lo que diga la palabra, lo que dice la Biblia. Así saquen hasta la misma palabra en defensa de sus propias opiniones y conceptos y digan esto, aquello y lo otro, eso se queda aquí en la tierra, no cuenta para nada, porque en el cielo se dice otra cosa. Y con esa convicción es que las mujeres ejercemos el ministerio y Dios nos da su palabra en su infinita misericordia. Él sea toda la gloria y toda la honra, nos dirige, nos pone en el corazón, nos da una visión, nos da un sueño y nos ordena qué vas a decir, qué vas a predicar. Y como somos damas obedientes, amén, mujeres obedientes y sumisas al Señor, entonces lo hacemos para la gloria de Él. Así que ánimo, amada hermana,
ánimo, hermanas, ejerzan su ministerio según Dios les haya dado y sigan con ánimo pronto haciendo la obra del Señor, que ustedes están también en las manos del Señor y respaldadas por el Dios del cielo, y hagan caso omiso cuando el hombre les quiera poner el zapato en el cuello para no dejarlas levantar espiritualmente. Reprendan ese machismo y ese egoísmo donde ustedes, mujeres, lo detecten, pues que sea Dios quien nos apruebe siempre, porque Dios es el que lo hace siempre, alabado sea el Señor. Y hay que decir, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios te hace justicia en ese campo, alabado sea el Señor. También, pues, obvio, hago una salvedad para que no me vayan a malinterpretar y de pronto se diga que es que estoy aquí promoviendo, motivando a las mujeres a que se rebelen en su hogar, en su casa. No, este no es el sentido de esta administración de la palabra. Mi consejo ya en el sentido del hogar, del matrimonio, es que cada una de nosotras sí debemos respetar y sujetarnos a la cabeza del hogar, quien es nuestro esposo, quien es su esposo de cada una de nosotras, como nos dice la palabra, obviamente en Efesios 5, verso 33, pero en cuestiones ministeriales ya es otro asunto totalmente diferente, que le vengan a tapar la boca, porque el ministerio que Dios entrega a la mujer es para ejercerlo, y no se preste usted, hermana, para ser profeta muda. Reprenda al enemigo, porque ese es el que no quiere que tú abras tu boca, tú abras tus labios para hablar la palabra de Dios. Que el Señor lo reprenda. Esa es la obra de las tinieblas. Desde el principio de la creación, cuando Dios lo creó todo y creó al hombre, vio que su obra aún no estaba completa. Vio que el hombre necesitaba su ayuda idónea, su ayuda apropiada, para que la raza se pudiera multiplicar, para procrear su familia, sus hijos. Y como dice Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22, Dios tomó una de las costillas de Adán e hizo una mujer y se la dio como esposa a Adán. Ahí vemos a la mujer en la creación de Dios como un pilar, como un baluarte. Y Proverbios 12:4 dice que la gloria del hombre es su esposa. Definitivamente el complemento del hombre es su mujer, su esposa, su compañera. La gloria del Señor. Y digan amén los hombres allá. Bueno, por acá el mío, gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Y gloria a Dios por el esposo que Dios me ha dado. Que Dios lo bendiga siempre. Amén. Quieran o no, muchos según oír o no, Dios lo ha establecido así. Que la mujer ejerza su ministerio. Amén. En el Antiguo Testamento, aquí hay muchas referencias del ministerio de la mujer. Por ejemplo, hay muchos textos, obviamente no voy a dar todos, uno que otro, pero usted lo puede encontrar porque usted, como es buen lector o buena lectora, pues ahí encuentra la palabra del Señor. En Éxodo 8:38 dice que las mujeres velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las mujeres eran guardas de los asuntos del Señor y creo que hasta el día de hoy lo son, porque si alguien es cuidadosa y detallista en las cosas del Señor, en la iglesia, en la congregación, en el hogar, somos las mujeres. Digan amén ahí a la mujer. Para la gloria de Dios, somos custodias de lo que está relacionado con Dios. Amén. Y si no veo hoy aquí, por estos medios de comunicación, defendiendo la causa, es que toca, alabado sea el Señor. Las mujeres participaban de la música en el templo. Ellas participaban, primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 5-6, usted puede leer ahí. Las mujeres también celebraban victorias nacionales. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 6. Gobernaron el pueblo, como vimos ahora en el caso de Débora, fueron gobernantes del pueblo. Había mujeres profetizas, como igualmente lo vimos Débora, como María también, la hermana de Moisés y Aarón, profetizaba. Ahí en el Éxodo capítulo 20, verso 21 y 22. Otra profetisa fue Hulda, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, versículos 22 al 28. Una mujer samaritana también muy conocida en el Nuevo Testamento,
testificó y predicó y evangelizó en Samaria y ganó a toda la ciudad para Cristo. Usted lo encuentra ahí en Juan capítulo 4, versículo 1 al 42. Un ministerio como ese, respaldado por Dios, solo puede hacer algo semejante y maravilloso. Si no tuviera a la samaritana el respaldo de Dios, la comisión de Dios, no podría haber hecho lo que ella hizo, porque lo hizo porque tenía a Dios de su parte. La mujer samaritana fue comisionada por Jesús a evangelizar. También las mujeres eran las que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Y lo dice Lucas 8, versículo 1 al 3. Mateo 27, 55 al 56. Marcos 15, del versículo 40 al 41. Y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó y los visitó en el aposento alto, los hombres no estaban solos. Aleluya. También estaban las mujeres y estaba la madre de Jesús, estaba María. Y dice la palabra, dice la Biblia, que todos fueron llenos del Espíritu Santo sin acepción de personas. Dios ese día llenó de su Santo Espíritu a hombres y a mujeres sin excepción alguna. Hasta el día de hoy Dios sigue repartiendo de su Santo Espíritu y de su gracia en ambos sexos. Y léase Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, sobre el derramamiento del Espíritu Santo, y esa palabra se cumplió el día de Pentecostés y se seguirá cumpliendo y se sigue cumpliendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres revestidas del poder de Dios y tenidas en cuenta por el creador del universo, por el que manda, por el que ordena, que es lo importante para nosotras, aleluya, por el Salvador del mundo, para ejercer igual que los varones un ministerio. Por eso hay pastoras y pastores, en el caso de las congregaciones. En el Antiguo Testamento había una pastora, Raquel, era pastora de las ovejas de 4 patas de su padre, una pastora muy significativo ello. Alabado sea el Señor, una mujer. Y hoy hay pastoras de las ovejas de Dios en el sentido espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y la gloria sea toda para el Señor. Ministerio que solo Dios puede otorgar, que solamente Dios puede dar. Por eso es tan importante escudriñar las Sagradas Escrituras y conocer muy bien qué es lo que Dios dice al respecto, qué dice la Biblia sobre todo lo que necesitamos saber por ejemplo, en este asunto, en este caso que hoy estamos tratando, y de muchos más. Así, hermana, que si donde usted está, donde usted trabaja, tal vez donde estudia y también donde se congrega, si la echan de menos por ser una figura femenina, no se preocupe por eso, porque quien la menosprecia y la tiene en poco y la hace a un lado, no se preocupe por eso, por él o por la persona. Alce sus ojos al cielo, amén, y entérese que allá arriba hay una aprobación para usted, que es la aprobación más importante que la que usted tenga aquí en la tierra. Desafortunadamente hay lugares y organizaciones religiosas y demás donde la mujer sirve para unas cosas, pero para otras ahí sí no sirve para nada. Por ejemplo, le sirve para que las mujeres le hagan el oficio, el aseo, y para que les lleven los diezmos, pero no les sirve para que participen en el altar, no les sirve para que Dios las use y traiga un mensaje del cielo. Esa es la realidad para muchas mujeres en muchos lugares. Tristemente, están sujetas a mandamientos de hombres que no son según Dios. Alabanza al nombre del Señor. Por eso hoy la palabra es el ministerio de la mujer según Dios. Y si echamos un vistazo también por el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos menciona una larga lista de mujeres que tenían ministerio, que habían realizado un arduo trabajo para el Señor. Pablo menciona, por ejemplo, a Trifena, Trifosa, Febe, Pérsida, etcétera, etcétera. Y el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 7, le envía un saludo especial. Entre los saludos las salutaciones que él hacía, le envía un saludo especial a una mujer llamada María, que dice que ha trabajado mucho, dice entre vosotros. La carta ahí
a la carta a Tito, capítulo 2, versículo 3 y 4. Habla de mujeres que también enseñaban, maestras del bien, que fueran de ejemplo para otras mujeres. En resumen, según Dios en la Biblia, participaban de los asuntos del Señor. Ellas hablaban, ellas oraban, ellas profetizaban, ellas exhortaban, edificaban, consolaban, colaboraban y bastante. Enseñaban todo ello, aleluya, dirigidas por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Entonces la pregunta es, si Dios aprueba el ministerio de la mujer y lo respalda, ¿por qué el hombre lo desaprueba? ¿Quién es el hombre para desaprobar lo que Dios ya ha aprobado? ¿Quién es el hombre para hacer eso? Eso es absurdo. Ya le dije, ¿cuántos líderes religiosos en sus concilios o congregaciones tiran por tierra el ministerio de la mujer, prohibiéndoles participar del altar para ministrar la palabra de Dios? Solamente ellos lo pueden hacer, pero ellas no. Según ellos, las mujeres, como les dije, antes pueden hacer algunas labores que no sean, unas labores que no sean tan relevantes como predicar la palabra, aunque todo lo que hagamos para Dios, amén, es importante, sea pequeño o grande, Dios también lo recibe. Pero ellos se han apoyado en las escrituras para negarle a la mujer todo derecho de participar o hablar en la congregación. Algunos toman primera carta de Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35, para que la mujer no hable, y lo han malinterpretado la palabra de Dios, la han malinterpretado cuando la voz de Dios no tiene ninguna contradicción. En la propia iglesia de Corintios habían mujeres que hablaban, profetizaban y oraban públicamente, y para hacer esto tenían que hablar. Y que quede esto bien claro. Es evidente que cuando Pablo dice callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, no se refiere a profetizar o a predicar, a orar o a exhortar o a edificar. No se refería a ello, porque para hacer todo ello hay que abrir la boca y hablar, hay que pronunciar palabras. Pero el versículo 35 de la primera carta de Corintios, capítulo 14, muy controversial, por cierto, lo explica absolutamente todo. Cuando dice que si quieren aprender algo, hablando de las mujeres, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Oiga bien, le habla a las mujeres casadas que le pregunten a sus maridos en casa. ¿Y dónde quedan entonces las mujeres solteras? Y las solteras, ¿a quién le van a preguntar en casa lo que no entendieron del rabí en la sinagoga? Poderoso el nombre del Señor. Esto hay que ponerles el sentido común. Aquí vamos a resolver este meollo. Con este y otros más versículos es que muchos atacan el ministerio de la mujer. El versículo 34, el versículo anterior, dice Pablo que las mujeres callen en la congregación. Callar es hacer silencio, y esto es muy diferente a dejar de hablar. Callar es hacer silencio para escuchar bien lo que se nos enseña. Hay que hacer silencio. Por eso él dice, callen en las congregaciones. Pablo en ningún momento quiso decir que las mujeres dejen de hablar, de profetizar o de predicar. No, 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 no. Puesto que él mismo sabía que Dios le había dado un ministerio a la mujer. Y aún él mismo lo reconocía y lo aprobaba. Ahora se los compruebo bíblicamente. ¿Cuál fue la razón por la cual él dijo las mujeres callen en la congregación? Y la razón era porque el ruido que se presentaba en el recinto, en la sinagoga donde ellos se reunían, donde ellos estaban para oír la palabra de Dios, había bastante murmullo. Y cuando uno está en un auditorio debe estar en silencio. Y a veces las mujeres somos un poquito hablonas. Algunas son como dos personajes de dibujos animados que se llamaban, pues yo no sé si todavía estén por ahí, pero se llamaban, yo me acuerdo en hace años en mi tiempo, las urracas parlanchinas. Y resulta que en la sinagoga judía, en la sala principal, se podían reunir solamente los varones y las mujeres tenían que reunirse en una sala adicional, en una sala pequeña. En la sinagoga judía
se sentaban aparte mujeres y los hombres. Ahí ellos no se sentaban reunidos y los hombres estaban aparte en la nave principal y las mujeres distantes de ellos. Hoy día aún hay congregaciones también donde aún a un lado se sientan los hombres y en el otro lado se sientan las mujeres juntos pero no revueltos. Y en ese tiempo no había estos equipos de sonido que hoy tenemos tan modernos, con tan buen sonido que se escucha hasta el otro lado del mundo. No, eso no estaba, eso no existía. Lógicamente las mujeres no alcanzaban a escuchar bien al rabí, al maestro, cuando les enseñaba la ley. Ellas no alcanzaban a veces a captar. Y como les dije yo, por ahí hablaban, entonces no alcanzaban a escuchar. Y como no lo alcanzaban a escuchar muy bien, las mujeres hablaban, obviamente, entre sí y se preguntaban qué había dicho el rabí. Y había mucho murmullo, vuelvo y repito, por ahí se hablaba y en el auditorio y se escuchaba, no se escuchaba bien. Eso no era correcto. Entonces el apóstol Pablo les dio el consejo que mejor cuando llegaran a sus casas le preguntaran a sus esposos qué fue lo que dijo el rabí, porque los varones sí podían escuchar bien lo que el rabí decía, ya que ellos estaban en la nave principal y sí podían oír bien al predicador de la palabra, de la ley. Pero preguntémonos cómo harían las pobres mujeres solteras al llegar a ellas a casa. ¿A quién le iban a preguntar? Analice bien el texto y podrá comprenderlo, pues tenían que quedarse con lo que hubieran captado solamente porque ellas no tenían esposo, no tenían marido para preguntarle en casa a nadie. Esto lo entiende hasta un niño, como hoy son de avispados los niños, tremendos. Y el apóstol Pablo tenía la razón acerca de que era indecoroso hacer ruido cuando se está predicando la palabra de Dios. Es obvio, es indecoroso. Claro que sí, yo también apoyo ello. Alabado sea el Señor, ya que alguien sea inoportuno en cuestiones de esos detalles, no es bueno, y distraiga a los demás. Pero el apóstol Pablo jamás dijo que es indecoroso predicar. ¿Cree usted que es indecoroso predicar la palabra? No. Él nunca dijo que era indecoroso ministrar la palabra, predicarla, profetizar, orar, edificar, etcétera, etcétera. De ahí, amén, enseñar, gloria al Señor. De ahí en adelante son mandamientos de hombres. Por eso esa doctrina tergiversada en contra del ministerio de la mujer no es aceptada en el cielo. Allá no la aceptan. Aquí puede que hasta escriban y la firmen y yo qué sé, pero arriba no la acepta Dios, porque Dios tiene otro pensamiento acerca de nosotras, para la gloria de Él. Hay que observar el marco histórico que rodeaban esas circunstancias en aquel tiempo para interpretar bien la palabra de Dios. Lo mismo se encuentra en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Nótese que dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque las mujeres en el momento de la enseñanza también, ya les dije, hablaban. Y hay otro detalle, y en el versículo 12, cuando dice: porque no permito a la mujer enseñar, de aquí sí que es el ataque, ni ejercer dominio sobre el hombre, aquí es donde muchos, pero el ataque viene duro contra nosotras. Entonces dice, dice Pablo, sino estar en silencio, atenta a la palabra, en lo que se estaba diciendo, lo que estaba hablando ahí en la sinagoga. Aquí viene la explicación de las palabras del apóstol Pablo a esos versículos donde somos atacadas más de una predicadora. Gloria al Señor. Resulta que en las asambleas públicas los hombres podían hablar, ellos podían hacer preguntas y aún se les permitía interrumpir al orador, se le podía interrumpir al rabí que estaba allí ministrando la ley, se le podía hacer una pregunta, los hombres, cuando ellos no entendían, por ejemplo, algo. Pero esta libertad no se le concedía así a las mujeres. La ley del embudo. Ella tenía que tragar entero. E igual hoy día en las congregaciones se ve de mal gusto que sea un hombre o una mujer quien interrumpa al predicador. De hecho, Pablo tenía razón, pero hoy también lo traemos a colación porque no es bueno. Ni él ni ella que interrumpan, hey, está predicando por acá alzando la mano, vea que me parece esto, que opino aquello. No, eso no se usa. Bendito sea el Señor, no es correcto, eso es indecoroso.
Por eso hoy hay consejerías aparte para despejar toda inquietud. El que tenga alguna inquietud no interrumpe al orador, sino que aparte pregunta a ver qué inquietud tiene, qué duda tiene. Pero, ¿sabe qué me gusta de estas predicaciones virtuales? Es que usted aquí no le interrumpe nadie. Aquí se da todo lo que Dios quiere. Aquí se dice todo lo que Dios quiere que se diga sin interrupción alguna. Ya pues si alguien quiere apagar el celular o el computador, eso ya no es problema nuestro, pero por aquí se dice todo lo que Dios quiere que se diga. Ni tampoco hay otro que le diga, vea, eso no lo predique, ¿cómo se le ocurra? No predique esto, aquello, lo otro. No, aquí no hay limitante. Lo predicado está, y a Dios, y Dios ha levantado estos medios de comunicación para que se predique lo que los hombres no quieren oír. El ser humano solo quiere oír lo que le conviene, pero Dios habla por aquí sobre lo que no le conviene, y eso es lo que muchos no quieren oír. Pero, amén, Dios habla porque te ama y te quiere salvar. A Él sea toda la gloria y la honra. Esto está bueno, de verdad, virtualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Doy la honra y la gloria a Dios, porque Dios por aquí sí quiere que se diga lo que a veces en ciertos lugares no se dice. Poderoso el Señor, porque hay a veces unas limitantes. Y si va a hablar la mujer, pues sí que menos. Bendito sea el Señor. Claro, también les digo esto, amadas hermanas, hay que andar de la mano con el Señor para no salir con algún disparate por ahí. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, si la Biblia nos registra que Dios usó, por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 2, 17, usó una vara para hablarle a Faraón, a los egipcios. Si usó un asna que está por allá en Números capítulo 22, verso 28, para hablarle a un profeta desobediente. Si Dios usó a cuervos, si Dios usó una tempestad, un pez, una calabacera, un gusano, si Dios usó un gallo y cantó y trajo convicción y arrepentimiento a un apóstol cobarde como Pedro, que ese día negó al Señor 3 veces, y usó muchas otras cosas sencillas para avergonzar a los sabios. ¿Cómo pensar que Dios no use a la mujer en el ministerio? Solo hombres egoístas y las herejías son los que piensan así, pero según Dios, la mujer también ha sido llamada a ejercer un ministerio y ayudar a extender el reino de Dios en esta tierra para la gloria de su nombre, porque la venida del Señor está muy cerca. Y así como usó a la mujer samaritana para ganar toda una ciudad para Cristo, te quiere usar a ti, amada hermana, para que seas atalaya en estos tiempos finales con todo el respaldo de Dios. Amaishika la bajaya. Y con todo respeto le digo, pero las mujeres tenemos un corazón más abierto y sensible para Dios. Y si no, déjeme decirle que en las iglesias, la mayoría de miembros que la componen, mucho más de la mitad son las mujeres. Y se lo digo con conocimiento de causa. Siempre las mujeres son más en la congregación, aleluya, más que los varones. Se hace evidente la asistencia numérica de la mujer en las congregaciones. Gloria a Dios. Usted allá diga amén, gloria a Jesús. Dios usa a las mujeres, quiera oírlo o no. Dios nos usa, amadas hermanas. Dios nos usa para la gloria de Él. Hay que vivir humilladas delante de su presencia. Alabado su nombre, aleluya, porque Él también quiere usar tu vida y quiere colocar palabra de Dios en tus labios, en tu boca, para la congregación, para tu familia, para la persona que Dios quiera que se le hable. Bendito sea el Señor. Cuando Cristo resucitó, la primera persona en ir a la tumba fue una mujer, ya todos sabemos, María, y el Señor Jesucristo ese día la hizo su mensajero. Léase Juan capítulo 20, versículo 17 y 18, para que fuera, la comisionó a ella para que fueran los apóstoles, porque ellos estaban ocultos por miedo. Ya sabemos todas las cosas que sucedieron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron y se escondieron y estaban allí escondidos, y el Señor le dijo a María, no
Cuando ella lo vio, dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve y dile a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús mismo la envió como mensajera de su palabra y hasta el día de hoy Jesucristo, que tiene una sola palabra firme y segura, no se contradice ni se ha retractado de comisionar también a las mujeres para hacer su obra hasta su venida, porque en Cristo no hay varón o no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Cristo y Él es la cabeza. Así que Dios no hace acepción de personas para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que se ponga en sus benditas manos y se disponga para Él, el Señor le usará grandemente y a usted, hermana, la usará grande y poderosamente para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Así que ánimo, porque a veces usted escucha cosas, se desmotiva, se desanima. ¿Cuántas veces usted, amada hermana, tiene un mensaje de Dios, tiene una palabra, pero lo piensa una y dos veces? No, yo no lo digo porque no se puede decir acá, porque no me creen, porque yo soy mujer, porque tengo menos valor. No, no, no. Delante del Señor usted es una joya preciosa, usted es una perla, aleluya, que Dios quiere usar. Abikima, la maquia y ramas, que Dios quiere usar para este último tiempo, para este tiempo final. Bendito sea el Señor. Dios va a usar fuertemente a las mujeres también, va a usar a los varones, claro que sí, pero también a las damas, también a las hermanas. Mujer, si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito en esta hora para que recibas al dador de la vida y de la salvación. No te dejes pisotear más del adversario. Levanta hoy tu cabeza y ciñe tus lomos y ven a Cristo para que te respalde en todo. Amén. El Señor te quiere devolver la dignidad que el hombre y el diablo te ha quitado. Que el Señor lo reprenda. El Señor está aquí para restaurar tu vida y hacer de ti el instrumento que Él quiere usar para este tiempo final. Ponte en las manos de Dios y como Débora verás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tus batallas. Alabado sea el Señor, aleluya. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para todas las mujeres, para toda aquella que oiga este mensaje. Ánimo, amada hermana preciosa. Yo a veces miro un poco los medios de comunicación y veo que hay hermanas talentosas, veo que hay hermanas que tienen palabra de Dios y le digo, Señor, gracias por esta mujer, por aquella, por la otra. Síguele usando para tu gloria y para tu honra. Santo el Señor. Te invito, amada amiga y amigo también, que no tienes a Cristo en tu corazón, para que hagas la oración de fe en esta hora y repitas conmigo esta oración. Dígale así al Señor en una actitud de reverencia. Dígale, Señor Jesucristo, en esta hora vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecadora, que soy pecador y me arrepiento, Señor. Lávame con tu sangre preciosa y límpiame de toda mi maldad. Abro mi corazón para recibirte como el Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Gracias, Señor, por darme hoy salvación y vida eterna. La gloria es tuya. Gracias, Dios. Amén. Démosle gracias a Dios un momentico. Quiero orar por tu vida, pero también dale gracias a Dios por su palabra. Padre grande, poderoso y eterno, Santo de Israel, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la conversión de cada alma, Señor. Te doy gracias porque sin tu presencia, sin tu respaldo, no es posible esto, sí, Calabaquía. Pero tú estás, Señor, con nuestras vidas, con mi vida, Señor, para glorificar y engrandecer tu nombre. Mi vida es tuya, Señor. Mira la vida de cada uno, Señor, de aquellos y de aquellas que hoy se han convertido y los que se van a convertir a ti, Señor. Tócale, ministrale, rompe cadenas, yugos, ataduras, ligaduras, derribe fortaleza, quema lo que no es tuyo, Señor, en sus vidas y glorifícate
para que ellos también sean levantados, usados en el nombre poderoso de Jesús, con el plan y el propósito que tú tienes con cada una de sus vidas. En tus manos los encomiendo, los dejo para que tú sigas dirigiéndoles en el nombre de Jesús. Amén, amén.